Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Espinosa, soy del área académica de psicología. Estudio el quinto semestre y este video es para la materia de técnicas de entrevista. Muy buenas tardes, psicóloga. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la entrevista aquí un poquito. Ok. ¿Cuál es su nombre? Belén Martínez Caballero. Belén Martínez Caballero. ¿Edad? 50 años. ¿Estado civil? Casada. Casada. ¿Dirección de la clínica? Es privada del Maizal, Uh-huh. sin número. Rancho Don Antonio. Fecha y lugar de nacimiento. Actopan Hidalgo, Uh-huh. 24 de septiembre del 71. La residencia en los últimos años, 5 años. Pachuca. Religión. Católica. Nivel máximo de estudios. Licenciatura. Ocupación. Creo que sí, ya sobra, ¿no? Actividades y pasatiempos. Actividades y pasatiempos. Tengo 2 trabajos. Son mis actividades. Soy madre de familia. Uh-huh. Y mis pasatiempos son pasear. Ok. En esta ocasión vamos a iniciar un poco con la entrevista, pero incluso me gustaría saber un poquito más de usted, ¿ok? Claro. ¿Cómo se compone su familia? Mi familia, ¿cómo se compone? Ajá. Pues papá, mamá, hijos y abuelos. ¿De abuelos? Ok. ¿Cómo se encuentra de salud últimamente su familia? Pues los abuelos hipertensos. Ok. Aparte de este padecimiento de la hipertensión, ¿algunos de sus familiares tienen algún otro padecimiento? No, ninguno. En esta cuestión de salud y en la parte mental, ¿algún padecimiento? No, ninguno. Ok. ¿Qué acostumbra hacerse para divertirse? Pasear. ¿Pasear? ¿Y en esta cuestión pasar con su familia? Sí. Ok. Ahora sí vamos a ir con las preguntas que nos interesan. ¿Cuál es el trabajo del psicólogo clínico? Bueno, de acuerdo a su experiencia. De acuerdo a mi experiencia. Pues es el apoyo a la persona, desde la persona, sin juzgar, sin críticas, tratando de empatizar con la persona. Una de las cuestiones que nosotros como psicólogos debemos de darles a ellos pues es la confianza. Durante la primera sesión se maneja todo eso, lo que es la empatía, el encuadre, para poder generar un tratamiento adecuado. Si esto no se da, pues tu paciente definitivamente o no vuelve o no tiene un avance significativo. Ok, ¿y para usted qué sería esta cuestión del avance significativo? ¿La adherencia a la terapia? Así es. Ok. ¿Qué tan importante considera el trabajo terapéutico en México? En México, a pesar de que no hay una cultura, no digo generalizada, por lo menos en Hidalgo no se tiene aún esa cultura de poder recibir apoyo psicológico. Sin embargo, es importante. Acabamos de pasar una situación complicada que fue la pandemia y que aún estamos en ella y que las actividades o los trastornos que se generaron dentro de esta pandemia son muy altos. Me refiero a ansiedad, depresión, es lo que más ha aumentado.
las referencias psiquiátricas son bastantes. Sin embargo, esto ha ayudado a aperturar un poquito más el acceso a la psicología, ¿no? Hasta aquí. Entonces, ¿usted considera que esta cuestión del encierro por el COVID-19 fue como aperturar un poco más que las personas adhieran a la psicología? Sí, la misma necesidad de los adultos los lleva a buscar el apoyo psicológico. La misma conducta que el adolescente o el niño genera a partir de los encierros ayuda a que también se vea como necesario el apoyo psicológico. Ok. Bueno, usted menciona que actualmente por lo del COVID es que vienen las personas, pero aparte de eso, mencionándolo hipotéticamente antes, ¿cuál cree que son las principales causas por las cuales las personas asisten a terapia? Nuevamente, ¿me puedes decir? Sí, claro. Las principales causas por las cuales las personas asisten a terapia, aparte de esta cuestión del COVID-19 y el encierro. Lo que más predomina es ansiedad, depresión, violencia intrafamiliar. En Tizayuca últimamente se ha visto mucho autismo, Asperger en particular, ha habido bastante retraso en el lenguaje. ¿Qué otra cosa? Muchísimo tratamiento hacia la orientación sexual. En la adolescencia está predominando actualmente lo que es el lesbianismo, esta parte del hombre que prefiere, ¿no? Lo transexual, se me fue la palabra, hay muchísimo, ¿vale? Otra de las patologías que se pueden presentar ahorita y por lo que llegan bipolares, personalidad bipolar, límite también existe. Hay mucho divorcio, no independientemente de que sea por la pandemia, pero ya anteriormente ese era un foco rojo aquí en Tizayuca. Por lo menos en las dos comunidades donde yo trabajo, ahí existe ello. ¿Cuál es la otra comunidad donde usted trabaja? Haciendas de Tizayuca. Haciendas de Tizayuca. ¿Y es distinto el tipo de padecimientos que hay en Tizayuca como en México, como aquí en Tizayuca? Como aquí en Cuma, aquí predominan más las disfunciones dentro de los matrimonios. En Haciendas hay un poquito más en el área sexual, las disfunciones sexuales, ¿vale? Principalmente en jóvenes. En jóvenes adolescentes. Uh-huh. Ok, aquí a su experiencia, ¿cómo imagina que las personas consideran el trabajo terapéutico? La gran mayoría de las personas llegan con mucho temor. Algunos desconocen qué hace un psicólogo. Obviamente dentro del encuadre pues les tienes que explicar cuál es la función. Temen que su información sea ventilada, ¿vale? Uh-huh. ¿Usted considera que las personas le den importancia al trabajo terapéutico? Es algo que cuesta muchísimo trabajo, el hecho de que la persona le dé continuidad a su tratamiento fuera de la sesión. Es muy difícil y muy complicado, ¿no? Hay que trabajar en el convencimiento de que se realicen las tareas en casa o los ejercicios en casa. Entonces, ¿cuál sería una de las causas por la que las personas no se adhieren a terapia? Miedo a descubrirse.
miedo a que realmente no sepan cómo resolver su problema. Aunado a ello, aunque tengan el tratamiento, les genera mucha ansiedad. Eso lleva a que el cambio sea mucho más difícil en ellos. Entonces, evitan esa adherencia al tratamiento y en muchas ocasiones se retiran, no concluyen. En ocasiones son 1, 2, 3 sesiones y se van. Esto también depende de la forma en cómo lo trabajes y el enfoque que tú utilices. Por ejemplo, yo utilizo lo que es la cognitiva conductual. Entonces, hay algunas personas que sí les agrada mucho esta parte, pero hay algunas otras que solo vienen por ¿qué me aconsejas? ¿Vale? Y entonces, cuando se les explica cuál es el trabajo, pues no les agrada, ¿verdad? Entonces, se van. Y esto depende como de la edad, o sea, ahí como los jóvenes se adhieren más o se adhieren menos, o los adultos son los que se adhieren más o se adhieren menos. Los adultos se podría decir como de 45 para arriba, sí se adhieren un poquito más. Obviamente ya las experiencias que ellos tienen. Los adolescentes pues vienen porque su mamá los trajo, su papá los trajo. Y en los niños, lo mismo. Sin embargo, ya depende de tus estrategias para poder apoyar al paciente y que por propia decisión acepte el tratamiento, que es lo que yo trabajo comúnmente antes de llegar a otra cosa. ¿Vale? Ok. ¿Y usted cree que las personas tienen una buena imagen del terapeuta? Como todo, siempre va a haber una diversidad de comentarios. Algunas personas han llegado aquí y comentan no cosas tan agradables de algunos colegas y pues eso no implica que todos seamos así y no implica que realmente sea una veracidad, porque recordemos que el ser humano interpreta a conveniencia en muchas ocasiones. Entonces, una palabra que no sea bien explicada o que no sea bien recibida por el paciente, pues obviamente se va a malinterpretar. Y es uno de los trabajos del terapeuta, corroborar que efectivamente tu mensaje sea correcto y sea llevado a tu paciente como tú quieres que llegue, ¿no? Y eso lo tendrás que corroborar tú. Dentro de todas tus habilidades que tienes, pues sabrás si llegó tu mensaje correcto o no. ¿Vale? ¿Y usted cómo afronta ese tipo de problemas de la buena imagen? O sea, ¿usted intenta dar una buena imagen del terapeuta a sus pacientes? Creo que cada uno de los psicólogos pretendemos eso. Sin embargo, no todos podemos generar empatía con todos los pacientes. Sí, yo trabajo mucho esa parte. Soy una persona por características personales muy humana y eso a mí dentro de consulta me ha ayudado para poder darle confianza a la persona. Obviamente, pues tu discurso, el hecho de cómo observes a tu paciente, con qué características vienen, qué culturas tienen, de dónde son originarios, religiones, y toda esa información la utilizas para poder empatizar con el paciente y que él mismo tenga confianza hacia ti. Ok.
¿Usted qué cree que se necesite para que las personas asistan a terapia? Yo creo que educación. Educación en nuestras emociones. En muy pocas ocasiones reconocemos realmente cómo te sientes. Y siempre piensas que puedes. Yo lo puedo resolver, yo no necesito a nadie. ¿Para qué le voy a contar mis problemas a otras personas? Entonces, si se trabaja en ese cambio de pensamiento, probablemente las personas accedan a asistir. Ok. Entonces, ¿usted cree que la asistencia de las personas depende más como de esta cuestión de la información que da el psicólogo o depende más como de tener una problemática sin resolver para poder venir? Depende de las habilidades y fortalezas que pueda tener la persona. ¿Qué tipo de resiliencia puede tener ante cierto conflicto? Cuando la persona descubre que sus habilidades en ese momento no le alcanzan para la resolución del problema, piensa en asistir y así lo externan los pacientes, ¿no? Siento que ya no puedo y asisto, ¿vale? Sí. ¿Qué beneficios tiene el asistir a terapia? Uy, yo creo que una de las cosas es el autoconocimiento. En muchas ocasiones nos vamos por la resolución del problema como tal y nos olvidamos de la persona. Solo nos vamos tras las acciones. Y una de las cosas que yo he aprendido es trabajar desde la persona. Cambias la persona, cambian las conductas. Ok. Me gustaría que para finalizar esta entrevista me diera una conclusión acerca de lo que es el trabajo terapéutico con las personas, en su experiencia. En mi experiencia, es lo más bonito, algo que nunca, de lo que no me arrepiento es haber estudiado esta parte del ser humano. Es una situación muy complicada, muy difícil. Tú como terapeuta tendrás que desarrollar ciertas habilidades para poder empatizar con tu paciente, para que ese paciente se lleve una buena imagen de ti desde tu persona, pero también tu profesionalismo. Que el paciente se sienta acogido, comprendido, pero también que le apertures las ideas, que le cambies las creencias y que modifiques algunos pensamientos para una buena reestructuración de todas sus cogniciones e integrarlos a la sociedad de la mejor manera, siempre teniendo un punto de referencia en que él va a tener situaciones complicadas y que no siempre las va a solucionar de una mejor manera, pero que pueda tener la apertura de saber que alguien lo puede escuchar y lo puede comprender. ¿Vale? Ok, bueno, muchísimas gracias por su participación. Espero no le haya gustado la entrevista y cualquier duda que tengan, pues igual estamos aquí para resolver. Ok, Sí, muchas muchas gracias.